Sin salud mental no hay felicidad posible. Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Ante todo, muchas gracias por visitarnos en el Estudio 1 de Radio Libertad. De nuevo, un gran honor tener en Salud Mental a Fernando Sánchez, coordinador de psicólogos de la Fundación para la Ayuda y la Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad, AMAI-TLP. Gracias, Fernando. Una vez más, bienvenido. Gracias, Ricardo, a vosotros. Bueno, vamos a ello. Hoy vamos a hablar de suicidio. Creo que es ya el tercer programa casi consecutivo en el que hablamos de suicidio. Llevamos meses, desde la pandemia del COVID, señalando el incremento de ideación suicida, de suicidios consumados en España, que particularmente afectan a la población infanto-juvenil. Las alarmas han saltado, podríamos decir que incluso han sobrepasado todo lo que podíamos estar conociendo hasta ahora. Y Fernando Sánchez, los datos pintan un panorama que desborda lo que creía la mayoría de la sociedad, desde luego. En una década se han incrementado los suicidios en niños y adolescentes más del 3000% en una década. ¿Es posible? ¿Tiene explicación esto, Fernando? Bueno, gracias en primer lugar de nuevo por dar esta oportunidad y este espacio para que se pueda hablar con toda la sencillez y con toda la humanidad de estos temas que aquí y los clínicos lo tenemos muy de relieve y es nuestro día a día de trabajo, pero bueno, es muy importante que estos mensajes se trasladen a la sociedad y que vayamos haciendo ese granito de arena de concienciación, porque eso es lo que nos va a ayudar a verdaderamente dar respuestas y entre todos como sociedad pues paliar este germen que, como dicen los datos, pues está escandalosamente sobresalido. Está desbordando claramente, ¿no? Yo lo primero que diría es que el suicidio y el sufrimiento psíquico y todas las respuestas que se ofrecen a ese malestar que parece que se queda callado todavía es un tema que está silenciado, que es anticultural porque nos vincula directamente con cuestiones propias de cualquier experiencia humana, pero que están fuera del marco cultural, como son la muerte, como son la enfermedad, como son el sufrimiento. Sí. Y bueno, la muerte es un tabú y el sufrimiento y el suicidio como una manifestación de ese sufrimiento es un estigma. Pero, como dicen los datos, nos encontramos ante un grave problema de salud pública y la clínica pues tiene que dar una respuesta a nivel recursos, a nivel especialización de profesionales y sobre todo crear toda la estructura para que la sociedad se ponga en conciencia de que pues que algo está pasando cuando nuestros jóvenes... Pero algo está pasando muy grave, ¿no? Está pasando muy grave. Esto es la deducción, porque claro, si los resultados son los que contamos y los que tú en tu experiencia cotidiana, diaria, permanente, estás detectando esta situación, verdaderamente sí, la situación es grave. Yo creo que vivimos en una sociedad y en un estilo de vida moderno que tiene muchos componentes previos a la pandemia, como la crisis de las familias y todos los modelos nuevos de crianza, el cómo se ha degradado en ambientes familiares, en ambientes profesionales, en la calidad de las relaciones. Parece que estamos en todo un engranaje de dificultad para construir proyectos vitales basados en el reconocimiento de la propia genuidad y nos asaltan por todos lados, desde las redes sociales hasta las políticas identitarias, todo una obligatoriedad de encajar en modelos formales que nos das desde fuera, y el sistema parece que se ha apretado mucho para que nos tengamos que identificar con cosas. Y luego creo que hay, la digitalización, especialmente dirigido a los jóvenes, clarísimo. Son los grandes consumidores de la digitalización. Yo creo que ahí también les está alienando y es uno de los anclajes donde hay que legislar y hay que a los padres principalmente hay que darles muchas más herramientas de gestión. Y luego, pues toda esa conciliación familiar donde los padres tienen que estar presentes en la crianza, toda esa cultura megalómana que nos invita al éxito, a la competencia y no justamente a los valores más propiamente cooperativos o sociales de ayuda, de solidaridad, de
reencuentro, pues yo creo que lo que nos está haciendo es que vivamos en entornos de convivencia cada vez más hostiles, donde los más vulnerables, que básicamente son los que van a entrar a ese marco de convivencia, que son los jóvenes, los preadolescentes, la infanto-juvenil, los pacientes psiquiátricos, que muchas veces no tienen las herramientas emocionales y toda la estructura emocional para gestionar las dificultades de la propia vida y el estrés del día a día, pues lo que está provocando es que haya una especie de ostracismo donde las personas, como decís, que viven en el aislamiento, la sociedad, se estén quedando sin posibilidades de participar, porque aquí esto es la carrera del primero y el que se queda fuera de su vivencia altamente comprometida. Altamente comprometida, sí. Especialistas como tú en psicología y particularmente infanto-juvenil han coincidido recientemente, además, creo que anteayer, pero estás muy recientemente en un ensayo en el que señalan el incremento de problemas de ansiedad, desde luego el suicidio, pero también problemas de ansiedad, especular incremento, también tristeza, depresión, y mayoritariamente casi un 70% de pacientes de consultas psicológicas son chicas o niñas. Es decir, ahí parece ser, en el tema de sexos, está muy particularizado, al menos tristeza, depresión, pero siempre relacionado con la ideación suicida, es este informe, ¿no? Así que realmente vemos, no sé, tu experiencia clínica diaria, cotidiana, también es así, también hay ansiedad, incremento, tristeza, depresión. Todo esto es la antesala de una ideación suicida. Yo lo primero que diría es que todos, y particularmente los sectores poblacionales más vulnerables, como estábamos diciendo, estamos en una situación de mucha confusión, mucha incertidumbre, muchas variables caóticas, una transformación de la sociedad que no conocemos bien qué referencias nos da, y evidentemente el que ya ha construido su identidad, su personalidad y su proyecto de vida puede encajar, pero tiene más herramientas como para definirse de qué manera quiere participar y de qué manera quiere vincularse a todos estos nuevos cambios y a todas estas nuevas anclajes que nos ofrece la sociedad. Pero el que todavía no se ha formado, las referencias directas que tiene pues están en las redes sociales, están en modelos que son muy confusionales y a veces incluso no son aplicables luego al día a día de las relaciones profesionales, a las relaciones familiares, a las relaciones emocionales o sexuales, y entonces al final pues es como que se van quedando fuera. Mi experiencia clínica es que todos esos síntomas de ansiedad, depresión, angustia, básicamente es que nuestro ritmo de vida nos tiene cansados y estresados, ¿vale? Y hay muchos niveles de enfermar, la baja inflamación y sobre todo la capacidad de respuesta que tiene el psiquismo pues se ve deteriorada y sobre todo, bueno, pues que... Sí. Si te parece, vamos a aterrizar en el caso del trastorno límite de la personalidad. Tú estás todos los días atendiendo pacientes y desde luego tu experiencia, has contado aquí alguna vez, está relacionada sin duda con el suicidio, pero el suicidio se puede prevenir, el suicidio, y es lo que vosotros hacéis en AMAIT LP, con éxito algunas veces, otras veces, hay que decirlo, no, pero sí que hay un abordaje hacia la prevención del suicidio. ¿Es posible prevenir el suicidio? ¿Esa es tu experiencia en el caso del trastorno límite de la personalidad? Es por supuesto que es posible. El suicidio no solo es prevenible, ya que son los pacientes con enfermedad mental, la población infanto-juvenil o las personas que sufren crisis vitales o que están expuestas a situaciones de estrés agudo, las más vulnerables, y se puede prevenir en la medida en que todas las acciones a distintos niveles se centren en esos abordajes preventivos sobre las poblaciones que están detectadas que más necesidad real tienen, ¿no? La prevención, por daros unos matices un poco teóricos, siempre se hace a 3 niveles. El primero es el nivel primario, que se hace sobre la población general, por ejemplo,
este programa de divulgación sería un nivel de ejemplo. prevención, ¿vale? En el cual se realizan programas de atención a médicos, familiares, público en general, y se dan herramientas y sobre todo hay una divulgación, una concienciación general para... El segundo nivel sería el secundario, que es sobre estos grupos potencialmente suicidas, donde se realiza personas que potencialmente pueden desarrollar patologías que deriven en estas formas de comportamiento autolítico, autodestructivo, suicida. Y bueno, pues aquí lo más importante es trabajar con los ambientes, con las familias y dar todo ese nivel de estructura y soporte y seguimiento que ayude a dar una contención y a mejorar los problemas concretos de las personas o de las familias para que no caigan en esa soledad, en ese aislamiento y en esa desesperanza. Hay que entender que el suicidio es una respuesta automática, pero muy humana, de cuando una persona entiende que no tiene otra salida. La gente que se quiere suicidar generalmente lo que quiere es cambiar el tipo de vida que lleva, no quiere acabar con su vida. Pero es como una especie de cajón en el que todas las salidas se van cerrando, es una especie de laberinto en el que la persona va entrando. Es la frase de no puedo más. No puedo más y de repente es que no ven un horizonte y no ven una respuesta por la ayuda externa o por sus propios recursos personales como para generar respuestas alternativas. Entonces, si hay elementos externos y hay elementos que van ayudando a la persona a que encuentre otras respuestas y otras formas de cambiar su situación personal, pues las personas quieren vivir, pero quieren vivir con dignidad, y con alegría también, y con proyectos que realmente merezcan la pena. Y la adversidad, el estrés, la dureza, yo creo que no debe malentenderse porque es un elemento constitutivo de cualquier experiencia vital desde donde crecemos, pero esto es que el nivel de estrés o la problemática desborda las capacidades de la persona para darle respuesta. Y hay otro nivel que es bastante importante y es en el que los clínicos estamos centrados, que se llama el nivel de prevención terciaria, que serían todas aquellas acciones que se realizan a nivel individual para minimizar la enfermedad ya manifiesta y recuperar el nivel previo de salud para que la persona, si se va encontrando mejor a nivel físico, corporal, emocional, psicológico y existencial, pues realmente, que es un engranaje que va a todos los niveles combinado, pues vaya necesitando y vaya buscando otro tipo de respuestas y construyendo un proyecto de vida normal. Por tu experiencia cotidiana en AMAI TLP, en la Fundación para la Ayuda y la Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad, Fernando, llegan en estos casos infanto-juveniles, personas muy jóvenes, niños a veces, me has contado aquí en este programa, y tú dedicas mucho tiempo entonces a conversar. ¿Es esa la primera, la primera barrera para evitar que la ideación suicida progrese? ¿Es esa la primera? ¿Es conversación? ¿Es convencimiento? ¿Es llevar a esas personas que tienen esta ideación suicida a decir no vayas por ese camino, no tiene sentido? ¿Cuál es tu recomendación a estas personas en un primer momento? Luego supongo que hay más herramientas, pero la primera de todas es contener la ideación suicida. Bueno, lo primero, yo creo que es importante detectar qué provoca la ideación suicida, porque puede ser una enfermedad o puede ser toda una serie de circunstancias personales y no es lo mismo. El abordaje directo no es lo mismo. Es verdad que el primer encuentro que la persona tiene que tener tiene que ser en un espacio fácil y receptivo. Es decir, el clínico que está vinculándose con este tipo de problemáticas y personas que tienen este nivel de dificultad vital tiene que tener una especie de sensibilidad y de ternura y de serenidad para que realmente de esos encuentros aparezca un espacio de sintonía y de ternura y de cariño donde la persona entienda que es escuchada y que se empatiza con la gravedad de su situación. ¿Vale? Luego, en el caso de las patologías que están vinculadas al trastorno límite, al suicidio, como el trastorno límite, los trastornos afectivos, el trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, alcoholismo, adicciones, esquizofrenia, trastorno de estrés, déficit de atención con hiperactividad, es decir, toda esta problemática, lo más importante es como que el clínico dé una respuesta farmacológica y psicoterapéutica que realmente palie el síntoma manifiesto dentro de los muchos otros que hay propios de la enfermedad.
La otra parte, yo creo que lo más importante es que a las personas hay que acompañarlas y hay que darles soporte, porque al final necesitan, aparte de un tratamiento médico, necesitan toda una serie de respuestas para reconstruir o construir un proyecto de vida suficientemente válido, donde la persona sienta que puede reconocer aspectos que necesitamos todas las personas. Ese calor humano que todos necesitamos, la sensación de que está en una respuesta y en un proyecto construyendo algo, y luego todo ese reconocimiento de que esa lucha tiene un sentido y tiene un porqué y tiene una verdad interna desde donde uno puede agarrarse. Y eso es psicoterapia, pero... Claro, en el caso del trastorno límite de la personalidad sabemos, y tiene muchísimo mérito, aquellos psicólogos que decidís, digamos, entrar en esta enfermedad grave, un gran mérito, y desde luego estáis atendiendo los casos más graves, porque hay que decir a la audiencia que el índice de suicidios mayor en estos momentos se presenta en el trastorno límite de la personalidad. Por tanto, tú en el día a día, digamos, podemos decir que eres la vanguardia del remedio, la vanguardia de la asistencia al suicidio en estos casos, ¿no? Eso es así. Yo quiero lanzar un mensaje para todas aquellas personas que estén aisladas, tengan ese nivel de vacío y de desesperanza que muchas veces es como una especie de laberinto cerrado desde donde uno cree que no puede salir, que pidan ayuda, que hay personas, muchas, que tienen una sensibilidad natural para estar con personas que sufren, y sobre todo que los clínicos tenemos respuestas y tenemos herramientas depuradas para ayudar en los problemas psiquiátricos, psicopatológicos, y sobre todo que con mucho empeño y con mucha ayuda de muchas entidades y de mucha gente que está vinculada a esta problemática, por supuesto a MAI, por supuesto a este programa, las situaciones y las enfermedades pueden progresar y pueden coger formas menos disruptivas y menos dañinas y menos lesivas para la persona. Ese es el mensaje, Fernando, que tenemos que dar aquí. Yo creo que tenemos que transmitir, Fernando Sánchez, que es coordinador de psicólogos de AMAI-TLP, que es que realmente el suicidio puede prevenirse, se previene, de hecho. Las experiencias positivas frente a las negativas son muy mayoritarias y, por tanto, hay que dar esperanza, siempre con tratamiento, siempre con especialistas. El caso del trastorno límite de la personalidad es una cosa muy complicada, muy compleja, grave, que requiere evidentemente una atención especial de personas como tú, que la experiencia cotidiana de lo clínico así lo demuestra, y por tanto este consejo que tú transmites, yo simplemente lo que hago es subrayarlo y decir a la audiencia que sí, por supuesto que hay remedio, por supuesto que hay fórmulas para que no llegue el momento del suicidio, y que aquí estamos en este programa que patrocina precisamente AMAI-TLP. Tenemos el placer de tener el conocimiento y la experiencia de Fernando Sánchez, al cual siempre agradecemos su presencia, y mucho más cuando viene al programa en vivo y en directo. Así que muchas gracias a AMAI-TLP por su patrocinio, por respaldarnos, hacer que nuestro programa siga su singladura, y particularmente a Fernando Sánchez. Muchas gracias, Fernando. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias y mucho ánimo para todos aquellos que lo estén pasando mal, que pidan ayuda y que les queremos ayudar. Ánimo.